Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, el cara a cara que en el marco del proceso de paz sostendrán 5 altos oficiales colombianos con los cabecillas negociadores de las FARC. La noticia, en un hecho hasta ahora sin antecedentes, el presidente Juan Manuel Santos ordenó a una comisión de militares y de policías acudir a La Habana, en Cuba, para discutir con el grupo terrorista un alto el fuego bilateral, su desmovilización y un plan para la eventual dejación de las armas. Este encuentro tiene lugar en el marco de las negociaciones del modelo de paz que el gobierno colombiano busca pactar con las FARC hace 21 meses. Ya se esté comenzando a hablar con las fuerzas militares en servicio activo, presentes. No es exclusivamente las fuerzas militares, porque habrán civiles también en esa discusión, sobre cómo es que vamos a hacer ese cese al fuego bilateral y definitivo, y cómo es que van a desaparecer las armas, van a dejar las armas para que esa violencia que se ha generado durante tanto tiempo cese. El punto clave de la noticia, la polémica, el descontento y las críticas que genera en Colombia el despeje político que con el aval del gobierno colombiano han logrado las FARC. Para muchos, la presencia de militares y policías activos como negociadores en La Habana, Cuba, equivale a equiparar las acciones criminales de las FARC con las acciones legítimas de las Fuerzas Armadas colombianas. El hecho de que negocien cara a cara le concede el mismo estatus y ubica en un mismo nivel al terrorista con el policía y el soldado. Equiparan lo no equiparable. Equiparan las fuerzas institucionales de la democracia con el terrorismo y equiparan sus misiones que no son equiparables. El fuego del terrorismo es delito. La acción de las Fuerzas Armadas es el cumplimiento de su misión constitucional de defender el orden jurídico y de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, todo esto desemboca en un grave riesgo de seguridad y en una nueva afectación institucional. El punto clave de la noticia. ¿Qué pensará un soldado que arriesga su vida diariamente al ver a su comandante negociando con el terrorista que, pese a que habla de paz, no cesa en sus acciones criminales? Es incierto el impacto que generará esta nueva decisión del presidente Santos en las operaciones de orden público que a diario ejecutan las Fuerzas Armadas. Hace 21 meses que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos inició formalmente el proceso de paz con la organización terrorista de las FARC en La Habana, Cuba. De la agenda establecida, las partes han anunciado hasta ahora acuerdos parciales sobre la política de desarrollo agrario, drogas ilícitas y participación política, 3 de los 5 temas fijados en los diálogos. En la actualidad, el proceso de paz afronta cruciales y polémicos momentos. Ese proceso no se puede hacer sin el consejo, sin el concurso, sin la participación de las fuerzas militares y de la policía. Al mismo tiempo que el capítulo de víctimas comenzó a discutirse como punto 4 de la agenda y luego de la visita a Cuba de la primera delegación de víctimas del conflicto para reunirse con los cabecillas negociadores de las FARC, inicia el trabajo de la primera subcomisión que abordará el último punto sustantivo del cronograma de diálogos, es decir, el fin del conflicto. En el grupo, el gobierno incluyó a oficiales activos, 3 coroneles del ejército, la Fuerza Aérea y la policía y un capitán de fragata, encabezados por el general Javier Flores, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. ¿Qué mejor para las Fuerzas Armadas, para el ejército, la policía, que tener a sus propios hombres en esa discusión? Y hombres en servicio activo.
La subcomisión viajó este mismo jueves a Cuba y luego de su primer cara a cara con los terroristas de las FARC en el proceso de paz, regresarán de inmediato a rendir informe al mandatario en la tarde del viernes. En el histórico encuentro, los oficiales no estarán uniformados, tampoco ejercerán un rol de negociadores, sino de técnicos, y deberán establecer un cronograma de trabajo con la organización terrorista. Se trata de este primer paso de estudiar las alternativas, estudiar los mecanismos, las posibilidades, las experiencias que se han tenido y ver cómo en un conflicto tan complejo como el nuestro, con unas características tan sui generis como el nuestro, el más viejo conflicto del hemisferio, el único que queda en el hemisferio, cómo podemos ir diseñando ese paso, que sería el paso final, el paso definitivo para lograr la paz. De la subcomisión técnica también hacen parte funcionarios del Ministerio de Defensa y delegados del grupo negociador del gobierno, quienes, sumados a los oficiales, integran un grupo de 10 conforme a lo pactado con las FARC. La agrupación criminal tendrá igual número de representantes en la subcomisión. Muy bien, a propósito del tema que hemos planteado el día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿qué opinan ustedes de la participación de integrantes activos de las Fuerzas Armadas colombianas en los diálogos que adelanta el gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC? Los invito a que opinen en las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a presentar a nuestros invitados, a quienes nos acompañan el día de hoy para trabajar y para analizar este importante tema. Nos acompaña Juan Lozano, él es periodista, es abogado, columnista, es ex senador colombiano. En nuestros estudios también nos acompaña el general retirado Harold Bedoya, ese es candidato presidencial de Colombia y ese es comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y en la ciudad de Bogotá, en Colombia, está Guillermo Rivera. Él es designado consejero presidencial para los derechos humanos. A todos ellos, bienvenidos a nuestro programa. Quiero comenzar con el general Harold Bedoya, que nos acompaña hasta ahora, general retirado, pues con las buenas noches. Comenzar preguntándole sobre este hecho que acapara los titulares a nivel mundial. Titulares que indican que el ejército colombiano, las Fuerzas Armadas colombianas, tendrán un cara a cara con el grupo terrorista de las FARC. ¿Cree usted que a nivel internacional en este momento está quedando la percepción de que en Colombia hay dos ejércitos? Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Lo que se está presentando o se está viendo en la opinión pública es que el ejército de Colombia está en las mismas condiciones de las FARC, porque ya se atrevió el presidente de la República a ordenar que oficiales de servicio activo se trasladen a Cuba y deliberen con el grupo terrorista, violando toda clase de principios, toda clase de normas, la propia Constitución Nacional, todo lo que nos enseñaron desde cuando éramos subtenientes, en todos los grados, en todos los cargos juramos ante Dios y ante la patria que defenderíamos la Constitución Nacional. Pero con esto que está haciendo Juan Manuel Santos, de enviar a dialogar, sencillamente está llevándolas a que se cometan los delitos más dolorosos que puede tener un militar, es atentar contra todo tipo de principios. Yo creo que un presidente no puede ordenarle a los subalternos, así sea comandante en jefe, que violen la ley, que cometan delitos. Y el subalterno, así venga la orden del superior, no puede cumplir órdenes ilegales. Esto es lo que está sucediendo. Yo creo que el país tiene que empezar a entender de que a los militares los están metiendo para tratar de legitimar un proceso de paz que viene prácticamente en bancarrota y que los colombianos se han manifestado en infinidad de formas para decir que no están de acuerdo con todos los engaños y toda la farsa y todas las mentiras de esta organización terrorista y además con toda la cantidad de dádivas y de ventajas que le está dando el gobierno a estas organizaciones criminales. Señor Guillermo Rivera, en Bogotá, Colombia, designado consejero presidencial para los derechos humanos, ¿cuál es su opinión frente a las declaraciones que nos entrega el general retirado Harold Bedoya? ¿Cree usted que realmente los militares y policías que irán a La Habana, Cuba, irán allí a deliberar con el grupo terrorista de las FARC y en ese contexto están cometiendo un atentado contra la Constitución?
Buenas noches, Jefferson. Un saludo para los compañeros de panel que están en el estudio. Primero quisiera aclarar que no puedo hablar en nombre del gobierno. He sido anunciado como próximo consejero presidencial para los derechos humanos, pero toda vez que no he tomado posesión del cargo, pues no puedo todavía representar al gobierno. Por lo tanto, lo que yo manifieste en este programa solamente me compromete a mí. Yo discrepo de las afirmaciones que acabo de escuchar del general Bedoya, en primera instancia porque lo que va a ocurrir en La Habana no es una deliberación. La deliberación que le está prohibida a la fuerza pública es aquella que tiene que ver con la opinión sobre las políticas del Estado, sobre las orientaciones del gobierno. En este caso particular, lo que van a hacer los miembros de la fuerza pública que viajaron a La Habana es interactuar con los negociadores de las FARC, cumpliendo ellos, los miembros de la fuerza pública, una instrucción del presidente de la República en su condición de comandante en jefe de las fuerzas militares, y esa interacción se va a dar para técnicamente ir preparando las condiciones para un cese bilateral del fuego y además definitivo, y también para la dejación de armas. Esas condiciones de carácter técnico para ese eventual cese al fuego bilateral y definitivo, pues tienen que ser examinadas por las personas que conocen de la materia. Los doctores Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo y los otros integrantes del equipo negociador del Gobierno Nacional no tienen ni la experiencia ni la formación para examinar este tipo de detalles, de tal manera que la decisión del señor presidente de la República me parece adecuada, me parece además que está perfectamente ajustada al marco constitucional y legal, y bueno, la oposición al proceso de paz ha expresado sus discrepancias no solamente en este episodio, sino absolutamente en todos. Pero la fuerza de los acontecimientos, como el hecho de que ya 3 de los temas que habían sido previamente incorporados a la agenda de negociación ya fueron objeto de un acuerdo, de tal manera que este proceso avanza bien, ha sido muy bien planificado, y lo que se acaba de hacer con esta decisión del presidente de la República es perfectamente ajustado a la Constitución y la ley, y en manera alguna significa la deliberación que les está prohibida a los miembros de la fuerza pública.